Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Se cumple una semana desde el levantamiento de la prohibición de las posiciones cortas. El mercado de momento no ha recogido con nota positiva, sin embargo sí que tenemos factores que cotizan al alza, como la subasta de deuda a largo plazo. Vamos a hablar de todo ello con Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Daniel, lo primero, lo más inmediato, hemos tenido subasta del Tesoro a largo plazo, hemos conseguido 4.610 millones de euros en deuda a largo plazo a un tipo de interés superior. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de esta primera subasta del mes de febrero? La verdad es que la subasta ha sido muy normalita, no ha sido un éxito enorme como hemos visto otras subastas recientemente. Aquí hemos tenido un aumento de las rentabilidades y la demanda no ha subido, incluso ha bajado ligeramente. La parte más positiva es que el Tesoro ha colocado más que el máximo que pensaba de 4.500 millones, ha colocado 4.610 y sobre todo yo creo que el mercado a lo mejor tenía unas expectativas más bajas con esta subasta, sobre todo con todo el tema que estamos viendo del caso Bárcenas, de la corrupción, de la posible pérdida de confianza de los mercados en España y todo este, todo este caos político que implicaciones podía tener. Hemos visto una subasta muy normalita. Yo creo que el mercado podía haber esperado una subasta peor y el hecho de que haya quedado mejor de lo esperado, por así decirlo, que no haya habido un cambio dramático en los parámetros que veníamos viendo, pues ha sido bien interpretada. Hemos tenido una moderada subida del IBEX en los minutos después de conocerse la subasta y yo creo que pues nos podemos dar con un canto de los dientes sabiendo que no ha sido una subasta espectacular en absoluto. Sin embargo, ahora todas las miradas están en el Banco Central Europeo y empieza a haber voces que advierten de que en el segundo trimestre habrá una bajada de tipos de interés precisamente para hacer frente a esta guerra de divisas de las que se viene hablando. Sí. No sé si ustedes creen también que puede haber esta bajada de tipos de interés o si puede tomar otras medidas el Banco Central Europeo. Bueno, yo no daría como muy probable esa bajada de tipos de interés. A finales del año pasado, mes de diciembre, los mercados tenían muy descontado que el Banco Central Europeo iba a bajar los tipos durante el primer trimestre. El Euribor era el índice que lo descontaba con mayor claridad, cotizando casi esos 0,25 puntos por debajo del tipo de interés nominal del Banco Central Europeo. En la reunión de enero tuvimos que no se bajaron los tipos de interés y que además Mario Draghi dijo que esa decisión de mantener los tipos se había tomado por unanimidad. Con ello el mercado perdió, yo creo que toda expectativa de que hubiera una bajada próxima. La reunión de febrero no esperamos ninguna bajada de tipos de interés. Yo creo que es muy difícil también ver una bajada de tipos de interés en la reunión de marzo. Y en el segundo trimestre, pues yo creo que tendríamos que ver un empeoramiento más o menos claro de los mercados durante las próximas semanas. Vamos a ver qué ocurre con las elecciones italianas, etcétera, o bien una subida muy importante del euro por encima de niveles de 1,40, etcétera, que pudiera motivar una baja de tipos de interés para de alguna manera intentar tener un euro un poquito más barato. Aquí hay dos posiciones, una es la que mantiene Alemania y otra es la que mantiene Francia. Alemania, hace poco hemos conocido unas declaraciones un poco sorprendentes de un portavoz alemán diciendo que el euro no estaba asegurado y que era positivo que cotizase en niveles altos porque eso daba cierta seguridad, aunque Alemania es el país más castigado por una apreciación del euro en la medida en la que es el país más exportador. Y luego hemos tenido unas declaraciones del primer ministro francés, de Hollande, diciendo todo lo contrario, que era un problema para la economía europea tener un euro tan alto y que incluso sugería que, de alguna manera hacía hincapié en la parte negativa de que una moneda fluctúe libremente en los mercados porque te la pueden poner muy alta y eso frenar los esfuerzos de austeridad y para ganar competitividad que se están haciendo, ¿no? Yo creo que de momento Draghi no va a tomar partícipe en este debate de manera clara. Creo que va a tener un discurso bastante moderado y sin realmente tocar estos puntos, y vamos a ver qué ocurre en el futuro, en el segundo trimestre. Yo creo que por el momento y por defecto, tal y como están las cosas ahora mismo, creo que no cabría esperar una bajada de tipos de interés en el segundo trimestre tampoco. Si nos vamos a los mercados, me ha indicado usted que el BCE tomará medidas si los mercados empeoran, el comportamiento de los mercados empeora notablemente. Durante los últimos compases del mes de enero y estos primeros del mes de febrero, desde luego que el IBEX 35 ha empeorado su comportamiento. Además, coincide con el levantamiento de la prohibición de las posiciones cortas. No sé cuál es la valoración que hacen ustedes a una semana de que ya se haya levantado esta prohibición. Es positivo porque da liquidez a los mercados, pero no sé si puede derivar en un nuevo ataque especulativo contra el mercado nacional. Bueno, yo creo que las cosas de momento en esta semana con los cortos disponibles, las cosas han transcurrido más o menos como nosotros preveíamos. Tuvimos dos sesiones en las que el levantamiento de los cortos se notó claramente, que fue la sesión del jueves pasado, cuando el mercado ya descontó que la CNMV iba a levantar
los cortos, ahí creo que se deshicieron algunas posiciones largas con un poquito de miedo a ese respecto. Tuvimos la sesión del viernes, donde sin duda el levantamiento de cortos afectó claramente, el IBEX acabó claramente en negativo cuando el resto de índices europeos acabó en positivo, y creo que ahí terminó el efecto directo de levantamiento de cortos. Lo que tenemos esta semana es que el IBEX se está comportando muy en línea con el resto de índices, mucho mejor que la bolsa de Milán, por ejemplo, que está un poco convulsa con el tema de las elecciones en Italia. Y por ejemplo, las 3 últimas sesiones, martes, miércoles y de momento jueves, el IBEX se comporta claramente mejor que el resto de bolsas, ¿no? Entonces yo espero nuevamente que esta demostración haya hecho perder el miedo a este levantamiento de cortos, que realmente tiene un efecto muy limitado de 24-72 horas. Más allá de esto nunca suele tener un efecto directo. En el medio plazo, bueno, en el medio plazo está comprobado que un mercado donde existan posiciones cortas no es menos alcista que uno en el que haya esas posiciones cortas. Está acreditado, hay varios estudios, el más importante el que realizó la Reserva Federal de Nueva York, donde dijeron que las ventajas de prohibir los cortos eran inferiores a los inconvenientes de prohibir los cortos en cuanto a liquidez, etcétera. Cuando se abre un corto, realmente en el corto-medio plazo, normalmente los cortos tienen una vida más breve que las posiciones largas. Son posiciones que un inversor en corto mantiene abierta esa posición un tiempo más limitado que una posición larga. Tienen un primer efecto concentrado cuando hay un acontecimiento como el levantamiento de cortos, ahí se concentra una apertura de cortos, o hay una noticia muy importante que afecte a un valor o a un sector, o un pánico extremo que afecte a un país o a una región. Pero más allá de esto, pasado un primer instante, los cortos se diluyen, y cuando se van cerrando esos cortos, eso hace que esas bolsas suban más también. O sea, en el corto medio plazo una posición corta tiene un impacto neutral, igual que un largo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, pues no parece en absoluto un drama el que hayan vuelto los cortos al mercado, sino todo lo contrario, estamos aumentando la liquidez, y creo que no deberíamos preocuparnos demasiado más por ese asunto. Y si nos tuviera que dar una recomendación, no sé si no la da del lado largo o del lado corto del mercado, ¿con qué se quedaría usted? Bueno, pues vamos a ver, hemos tenido que las bolsas europeas han corregido durante las últimas sesiones de manera muy clara, pero tenemos que en Estados Unidos no ha habido ninguna corrección, y realmente las bolsas de Wall Street ahora mismo no dan ningún síntoma de volatilidad. Entonces yo creo que tenemos ahora un impasse, la tendencia no está demasiado clara. Con esta corrección en Europa y que Wall Street se mantenga, no está muy claro qué puede pasar. Desde luego que si Wall Street empieza a corregir, algo que no sería descabellado, Europa seguiría cayendo, pero si Wall Street se mantiene en estos niveles, poco a poco Europa creo que puede volver a recuperar esta corrección que ha tenido y que Wall Street no ha tenido, ¿no? Entonces, en bolsa, yo ahora mismo a corto plazo no veo ninguna estrategia demasiado clara, más allá de esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Si nos centramos en las divisas, por ejemplo, aquí sí que hay divisas con mucha tendencia. La debilidad del yen es muy patente, el franco suizo se está fortaleciendo últimamente, la libra esterlina permanece débil, aunque parece que el Banco de Inglaterra va a girar un poco su política, ya no va a ser tan expansiva como veíamos. El euro sigue bastante fuerte, yo creo que en cruces de divisas tenemos algunas oportunidades. En materias primas en general es un mercado que está bastante parado en lo que llevamos de año, tanto el oro como la plata no ofrecen tendencias claras, otras materias primas tampoco tenemos movimientos muy claros, y el índice de volatilidad VIX yo creo que sigue cotizando en niveles bastante bajos, y seguiría considerando tomar posiciones largas en el VIX, esperando una posible corrección en Estados Unidos, y si Estados Unidos se mantiene, creo que el VIX no tiene mucha capacidad de seguir cayendo. Entonces creo que a corto medio plazo es razonable mantener posiciones largas en el VIX tal y como están ahora mismo las cosas, pero en bolsa esperaremos más síntomas, porque ahora mismo no hay demasiados catalizadores en el corto plazo. Una vez que las negociaciones en Estados Unidos para levantar el techo de deuda, etcétera, se han pospuesto, lo más importante que tenemos ahora son las elecciones italianas, que no se sabe muy bien cómo pueden afectar al mercado. Bueno, vamos a quedar con esas recomendaciones. Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, un placer tenerla aquí. Igualmente, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que en estrategiasinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.